El océano esconde más secretos de los que la humanidad puede imaginar. Cubriendo el 70% del planeta, sus profundidades siguen siendo un territorio desconocido, silencioso y peligroso. En Abyssium, gracias a tu apoyo, traemos a la superficie lo que muchos prefieren ignorar. Ahora puedes ayudarnos con donaciones para seguir explorando lo inexplicable. Hoy conocerás 5 cosas extrañas halladas en el fondo del mar. Objetos, sonidos y presencias que jamás deberían haber sido reveladas. ¿Coincidencia? ¿Fenómenos naturales? ¿O advertencias ocultas bajo el abismo? Suscríbete si te atreves. Lo que habita en las profundidades no siempre duerme. En 2016, la NOAA grabó un extraño zumbido en la fosa de las Marianas. El sonido era grave, rítmico, profundo y no coincidía con ningún animal conocido. Su intensidad fue tan grande que se registró en múltiples puntos del océano. Tras analizarlo, los expertos no pudieron identificar la fuente. Algunos piensan que fue una ballena. Otros, que algo enorme se desplazaba bajo la corteza. Pero los teóricos de conspiración creen que fue una criatura ancestral despertando. Desde entonces, las grabaciones cesaron. Como si esa cosa hubiese sentido que la escuchaban. Un investigador llegó a decir, ese no era un animal. Era una presencia. Y no está sola, la zona fue restringida y varios equipos fallaron al intentar bajar de nuevo. En 2011, un grupo de submarinistas encontró un círculo perfecto grabado en el fondo marino del Mar de Arabia. No era coral, ni una formación volcánica. Era simétrico, liso, casi artificial. En el centro, el suelo parecía haber sido quemado. Los instrumentos detectaron una leve radiación. Unos símbolos extraños bordeaban el círculo, parecidos a un idioma antiguo, pero irreconocible. Días después, la zona fue cerrada por militares sin explicación. Algunos creen que se trata de una marca de aterrizaje pero no para humanos. Otros lo vinculan con antiguos mitos del océano y civilizaciones perdidas. Nadie volvió a explorar el lugar, y los registros originales desaparecieron. ¿Fue un accidente geológico? ¿Un mensaje? En 2020, radares de la Marina detectaron un submarino moviéndose en patrones erráticos. Emitía señales de los años 60, como si viniera de la Guerra Fría. Lo llamaron Atlántico 52. No había tripulación. Nadie respondía. Pero seguía moviéndose como si tuviera conciencia propia. El mensaje captado fue perturbador. El protocolo ha fallado. No abras la compuerta. Algunos creen que es un experimento con IA abandonado. Otros, que es un buque perdido del pasado, condenado a repetir un ciclo eterno. Cuando intentaron acercarse, el submarino se desvaneció del radar. Solo queda una grabación de su eco. Y el miedo de que algún día regrese. ¿Es posible que un objeto pueda quedar atrapado en el tiempo? ¿Y si no está solo? Una expedición robótica en el Pacífico Sur captó algo inesperado. 2 estructuras circulares incrustadas en el fondo marino. Tenían forma de ojos, textura gelatinosa y parecían seguir el movimiento de la cámara. Eran demasiado grandes para pertenecer a un ser vivo conocido. Los científicos intentaron regresar con un submarino. Pero cuando volvieron ya no estaban.
Solo hallaron la cámara destruida, como si algo la hubiese aplastado. El área mostraba un descenso repentino en temperatura, como si algo enorme hubiese escapado. Desde entonces, los equipos automatizados fallan al pasar por allí. ¿Era un animal? ¿Una criatura dormida? ¿O simplemente una ilusión? Lo cierto es que lo que sea que los puso ahí no quería ser observado. En 1999, sensores submarinos captaron un sonido masivo en el Océano Pacífico. Lo llamaron Julia. Duró menos de un minuto, pero se escuchó a través de miles de kilómetros. Era grave, húmedo, vibrante. Parecía un lamento o una llamada. No había tormentas, ni terremotos, ni presencia de vida conocida en la zona. Algunos expertos creen que fue hielo rompiéndose. Pero otros aseguran que algo se movía por debajo. Una grabación posterior reveló un eco similar, como si respondiera a algo. Desde entonces, se especula que Julia fue el rugido de una criatura abismal. Un ser de dimensiones colosales, aún dormido en las profundidades. ¿Y si el mar no está vacío sino lleno de presencias esperando despertar? El océano sigue ocultando secretos. Lo que conocemos es apenas un 5% de su totalidad. ¿Y si lo que hemos encontrado hasta ahora no es lo más extraño, sino lo más seguro? Allá abajo, donde la presión aplasta huesos y la luz no existe, hay formas de vida, restos, estructuras y sonidos que desafían toda lógica. Cada expedición podría ser la última. Cada hallazgo, una advertencia. Quizá hay algo que no quiere ser encontrado. Y mientras sigamos explorando, el mar seguirá susurrándonos que no pertenecemos a su reino. Gracias por acompañarme en este descenso al abismo. Si te gusta este contenido, ya puedes apoyar al canal con una donación. Todo esto es posible gracias a ustedes. Y recuerda, hay cosas que es mejor no sacar del fondo. Nos vemos en el siguiente video.